Bueno, muy bien, buenas noches, compañeros, estudiantes de cuarto semestre de medicina. Recuerden que estamos en la Universidad del Quindío y estamos aprovechando lo que la tecnología nos brinda para hacer una revisión de un tema que se llama el síndrome linfoproliferativo, que básicamente es todo síndrome en donde aparecen predominando las múltiples adenopatías y posiblemente se pueda acompañar de hepatoesplenomegalia. Eh, entonces vamos a compartir estos 30-40 minutos y al final vamos a hacer una actividad evaluativa con lo que estamos haciendo acá. Eh, y obviamente esa actividad les va a sumar unos punticos para el examen. Todos me escuchan perfectamente, pero necesito verificar que unos cuantos me digan que me están escuchando bien para dar comienzo sin problema a la charla. Muy bien, listo, ya veo que sí todos están. Bueno muchachos, entonces lo primero, recuerden que los linfocitos circulan permanentemente, que básicamente los linfocitos atrapan antígenos extraños. Dani, en el cuello se encuentran la tercera parte de todos los ganglios. Pues me digo, Dani, solo hago usted acá ya. En el cuello se encuentra la tercera parte de todos los ganglios. Y básicamente este sistema, recuerden que tiene como función fundamental. Lo primero es el sistema de defensa por excelencia, digámoslo así. Lo segundo es el sistema, todo lo que es el sistema linfático es el sistema encargado de recoger lo que el sistema venoso no puede recoger. Entonces recoge más o menos un 3% del líquido que el sistema no es capaz de recoger. Y obviamente tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la circulación de las lipoproteínas que se producen en el intestino. Los órganos linfáticos primarios son aquellos en los que básicamente los linfocitos T y B se diferencian. Entonces, órganos linfáticos por excelencia primario estaría el timo, que es donde básicamente se diferencian los linfocitos T, y la médula ósea, que es el lugar de diferenciación de los linfocitos B. Y lo que es el hígado fetal, que recuerden que además de tener esa función, tiene una función eritrohematopoyética. Todo lo que son los órganos linfáticos secundarios, básicamente son los ganglios linfáticos y otras estructuras en donde se forman estructuras linfáticas, por ejemplo lo que son las amígdalas, las adenoides, las placas de Peyer en el intestino, en el tubo digestivo. Aquí tenemos entonces la médula ósea. Todo donde haya médula ósea obviamente es un sistema linfático primario. Aquí tenemos el timo que está en la parte antero-superior del tórax y aquí tenemos las otras estructuras obviamente linfáticas. Recuerden que en el cuello está más o menos la tercera parte de los linfáticos corporales. Entonces todo paciente con síndrome linfoproliferativo es todo paciente que tenga poliadenopatías y que pueda presentar algunos otros síntomas o no. Por ejemplo, síntomas constitucionales, síntomas gastrointestinales, fiebre, palidez, hepatoesplenomegalia, masa abdominal, dolor articular. Dependiendo de muchos de los síntomas que aparezcan, vamos a sospechar una u otra patología. Miren muchachos, fundamental, un ganglio normal mide más o menos de 0,5 a 1 centímetros, excepto los ganglios inguinales que pueden medir hasta 2 centímetros. Ojo con eso, que es vital que sepan eso. Cuando usted palpa ganglios linfáticos menor de ese tamaño, no estamos hablando de adenopatías, ¿cierto? Estamos hablando simplemente de palpación de ganglios linfáticos. Eso es muy importante porque con base en esto, obviamente, uno está diciendo si un paciente tiene linfadenopatías o no tiene linfadenopatías. Entonces, podemos definir cualquier adenopatía del aumento del tamaño y consistencia del ganglio linfático, aquel que mide más de 1 centímetro en un tejido extrainguinal o más de 2 centímetros en una zona inguinal, con consistencias de diferentes características que ya las vamos a ver.
También es muy importante decir que las linfadenopatías pueden ser de causas infecciosas, que son la mayoría, de causas inmunológicas, como vamos a hacer por ejemplo las enfermedades del colágeno, de causas metabólicas, como por ejemplo los trastornos endocrinos, de causas neoplásicas, obviamente cualquier carcinoma, cualquier neoplasia, cualquier linfoma, cualquier leucemia puede causar adenopatías. Y yo le podría resumir esta diapositiva diciéndoles que no solo las infecciones que aparecen aquí, víricas, bacterianas, fúngicas, formas intermedias o parasitarias, pueden producir linfadenopatía, no solo las que están ahí, pero estas son las más frecuentes. Y frecuentemente, claro, el VIH, aunque el VIH se considera más una adenopatía infecciosa, porque finalmente es un virus el que la ocasiona, y tiene unas linfadenopatías, una en donde caracteriza la fase después de la reacción infecciosa aguda que se parece a una gripa, aparece esa fase de poliadenopatías en el paciente. Entonces, de pronto no es para que se memoricen todas las listas que aparecen aquí, pero sí son las más frecuentes. Entonces uno no puede decir que las otras que no están ahí no producen adenopatías. Yo diría que todas las infecciones víricas, parasitarias, bacterianas o virales pueden producir adenopatías. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, pues, para que no se memoricen causas específicas. Pero sí es importante, por ejemplo, tener en cuenta que enfermedades inmunológicas autoinmunes, como cualquier enfermedad del colágeno, el lupus eritematoso sistémico, la enfermedad de Sjögren, la artritis reumatoidea, la polidermatomiositis, o algunas enfermedades no propiamente autoinmunes, pero que son inmunológicas, como la enfermedad del suero, y algunas drogas. Específicamente la que más se asocia con adenopatías está la fenitoína, que ustedes saben que se usa en pacientes con convulsiones, o está la carbamazepina, que también usamos en pacientes con convulsiones, o los pacientes con polineuropatías. Otras enfermedades menos comunes como la cirrosis biliar, y hay una que ustedes van a ver todos los días, o lo están viendo con procedimientos estéticos en pacientes que se hacen rellenos, que asocia al uso de la silicona. Y ese paciente no solo produce adenopatía, sino que produce todo un cortejo sindromático muy parecido a las enfermedades del colágeno. Y ese se llama el síndrome ácido, que es el síndrome asociado a todas estas sustancias utilizadas en estética, que ya están proscritas muchas de ellas. Algunas enfermedades hematológicas, básicamente las leucemias en general, algunas enfermedades, o mejor, yo diría que cualquier metástasis o cualquier tumor primario produce adenopatías. Y lo más importante, ya vamos a ver la característica de la adenopatía que tiene el paciente. Muy bien, esto es fundamental. Apréndanse esto, muchachos. Hasta los 12 años, los niños sufren una especie de hiperplasia fisiológica. Ustedes van a encontrar un motivo de consulta muy frecuente de las mamás llevándonos a los niños al consultorio porque le palpa muchos ganglios. Digamos que eso en términos generales es normal, hasta los 12 años. A partir de los 12, digamos que la respuesta inmunológica baja en el paciente, y encontrarlo por encima de 12 años podría ser patológico. Entonces, eso es fundamental. El niño, incluso con una amigdalitis, con una faringitis viral, hace linfadenopatía generalizada. Los niños no controlan muy bien la respuesta antigénica y la hacen sistémicamente. Eso hay que tenerlo en cuenta. Recuerden, por ejemplo, los cuadros cuando vieron digestivo de dolor abdominal en niños por adenitis mesentérica en pacientes que tienen amigdalitis y que lo que hacen es un dolor abdominal que se parece a una apendicitis. Aquí están los sitios donde frecuentemente más hay adenopatías. Y importantísimo frente a una adenopatía es determinar si la masa subcutánea realmente corresponde a una adenopatía, porque frecuentemente, por ejemplo, uno lo confunde con un linfoma, ¿cierto? O con otro tipo de masa subcutánea, un quiste sebáceo, ¿cierto? Un fibrogranuloma, y no necesariamente es un ganglio edematizado. Obviamente en una lesión como la de este paciente, uno no va a creer que ese paciente, eso no sea una adenopatía, aunque esas lesiones frecuentemente ahí, por ejemplo, las pueden dar las lesiones tiroideas, pero son muy grandes
para ser de origen tiroideo. Generalmente estas lesiones así asocian, por ejemplo, a pacientes con linfoma y eso. Aquí es importante entonces en pacientes con adenopatía mirar el contexto clínico, la evolución del paciente, si el cuadro es agudo, si es menos de 15 días, generalmente uno sospecha infecciones bacterianas o virales. Si los pacientes son crónicos, ojo, hay que pensar en contextos, por ejemplo, en pacientes con inmunosupresión. La ubicación también le ayuda a pensar qué está pasando. Adenopatías preauriculares, por ejemplo, pacientes con infecciones de cuero cabelludo, o pacientes con infecciones en nariz, o pacientes con infecciones en ojos. El tipo de cómo la característica del ganglio, la profundidad, si está localizado o no, si supura o no, porque de acuerdo a eso obviamente le va aproximando a uno al diagnóstico del paciente. Entonces todo paciente que uno se enfrente a adenopatías tiene que tener, lo primero como en todo el interrogatorio que vamos a ver, el examen físico, y por último sería algunos paraclínicos que en términos generales uno podría decir que la mayoría de los pacientes no requieren paraclínico. Y vamos a ver qué tipo de pacientes sí van a requerir algún tipo de paraclínicos, por ejemplo, como incluso podría llegar a ser una biopsia ganglionar. Importantísimo entonces, por ejemplo, en el interrogatorio en la edad, la exposición a agentes infecciosos en la infancia es lo más frecuente, la patología tumoral en la adultez, aunque en términos generales podemos decir que sean los adultos o sean los niños, en términos generales la mayoría de las adenopatías son benignas y son de origen infeccioso. Mirar si el cuadro es agudo, porque si es agudo, generalmente menor de 15 días, uno sospecha infección bacteriana o vírica, y si es más de un mes, definitivamente hay que pensar en patologías crónicas, como las patologías micobacterianas, las micóticas o definitivamente las neoplásicas. El tiempo de evolución también es muy importante, como lo estamos mencionando aquí. La mayoría de las adenopatías son agudas, la mayoría son subagudas, la mayoría no son crónicas, excepto en niños, que son adenopatías de larga evolución, que no aumentan de tamaño, que no cambian la característica, que no producen síntomas constitucionales, y entonces uno simplemente piensa que es la hiperplasia linfática la que está ocasionando todo ese cortejo del aspecto de los ganglios múltiples en los pacientes. Antecedentes de infecciones previas. El paciente tuvo una amigdalitis, pues es normal que tenga adenopatías sin cuello. El paciente tuvo una otitis, es normal que tenga adenopatías preauriculares o retroauriculares. El paciente tuvo una infección micótica o bacteriana en cuero cabelludo, es normal que tenga infecciones de ganglios suboccipitales o incluso preauriculares. Entonces es muy importante indagar por esto, qué tipo de infección reciente y lo que llamamos los síntomas tipo B. Una cosa es un paciente con adenopatía sin sintomatología sistémica y otra cosa es el paciente que tiene fiebre, que tiene un síndrome constitucional, que ha perdido peso, que tiene hiponorexia, que tiene sudores nocturnos, porque definitivamente eso lo que los lleva a pensar es que el paciente tiene una adenopatía posiblemente, entre comillas, maligna, porque puede ser simplemente una infección crónica o una neoplasia. La administración de vacunas recientes, pacienticos que son vacunados recientemente hacen adenopatías, porque la respuesta inmunológica, sobre todo en niños, involucra una respuesta, una hipertrofia ganglionar, pero los ganglios generalmente son ganglios que no tienen características malignas, como lo vamos a ver ahora. Entonces, importantísimo muchachos acá, la edad, la mayoría, se las voy a dejar así, la mayoría de los pacientes en cualquier edad, su gran parte, la mayoría de las adenopatías son benignas. Pero digámoslo así, en pacientes menores de 30 años el 80% son benignos. Y en pacientes mayores de 50 años el 40% son malignas. O sea, el 60% siguen siendo benignos. Por eso les digo que en términos generales, sea de cualquier edad, la gran mayoría de las causas son benignas. Y vamos a ver ahora cuándo sospechar malignidad. Importante indagar por antecedentes. Si los pacientes son adictos a drogas, recuerden los pacientes que se inyectan heroína y por ese mecanismo entonces pueden adquirir un HIV. Los pacientes que tienen hábitos sexuales promiscuos, que pueden tener HIV, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis no A, no B. Los pacientes que tienen estados de inmunosupresión, la exposición a animales, obviamente, la brucelosis, la histoplasmosis,
que son transmitidas por animales. El consumo de fármacos que ya mencionamos